Hola chicos, espero que estén bien. Esta es la siguiente sesión del curso. Y entonces, la sesión pasada habíamos visto cosas de anillos autoinyectivos, habíamos visto cosas de anillos cash y habíamos introducido lo que es el anillos QF anillos a partir de ser anillos artenianos por ambos lados. Entonces, voy a empezar recordando que es un QF anillo. Sea el anillo. Se dice que R es QF anillo. Si R, en este caso, voy a agarrar puros anillos artinianos por ambos lados. Y satisface que la conexión de Galois de los anuladores, izquierdos y derechos, es, inducen antisomorfismos entre las retículas de ideales. Entonces, esto se resume a DI de J es igual a J y EI de K es igual a K para todo J ideal derecho y K ideal izquierdo. Luego vamos a ver que otra definición, que es un anillo R. Se dice semiprimario. Sí, satisface dos condiciones. La primera es que el anillo es semilocal, es decir, que R cociente radical de Jacobson es semisimple y justamente el radical es nilpotente. Y con esto ya podemos reformular el teorema de Hopkins-Levitsky como CR anillo arteniano, CR, perdón, anillo semiprimario. Entonces, R es arteniano, sí, solo sí, R es netériano. Y de hecho tenemos dos observaciones. La primera es que arteniano implica semiprimario. Por eso tenía sentido de que el teorema de Hopkins-Levitsky lo hubiéramos usado como todo anillo arteniano es netériano. Y la segunda cosa que hay que notar
es que semiprimario implica semiartiniano por ambos lados. Y ya, este tipo de anillos lo vamos a ocupar en esta sesión, así que hay que tenerlo bien presente. Em, Otra cosa que hay que tener presente en este tipo de anillos, porque la idea de esta sesión vamos a intentar ver sobre qué condiciones, qué condiciones necesito más bien para que R sea un QF anillo. Entonces, la primera es que si R es autoinyectivo izquierdo y satisface la condición ascendente de cadena en anuladores, derechos. Entonces, R es neuteriano derecho. Y más aún, por ejemplo, esta observación para demostrarla necesitaríamos que ocupar herramientas de anillos perfectos, que ya habíamos visto el semestre pasado. Pero al que me interesa es esta otra proposición. Sea R anillo, si R es autoinyectivo izquierdo y neuteriano derecho, entonces R es artiniano derecho. Y pues para eso eh, consideremos una cadena descendente de ideales y derechos. O sea, por ejemplo, en este caso, de hecho con la serie radical, la serie radical de R. Y entonces, como estas dos asignaciones, tanto D como I, son antisomorfismos de retículas, cuando les apliquemos a esta serie radical, me van a invertir las contenciones. Entonces, pues DJ1, DJ2 y así, es una cadena ascendente
de anuladores derechos. Y como R es neuteriano, existe n tal que djn es igual a djn más k para toda k en n. ¿Vale? Bueno, y esto pasa. Entonces, como R es inyectivo izquierdo, entonces j a la n es igual a i de j a la n, que es igual a i de j a la n más k, que es igual a j a la n más k. Y entonces, lo que te dice el lema de Nakayama es que j, que es el radical de Jacobson, es nilpotente. Y además, como R es autoinyectivo izquierdo y neuteriano derecho, nos dice que J entre el cociente radical es semisimple y así R es semiprimario y por lo tanto, por el teorema de Hopkins-Levitsky, R es arteniano derecho. Con lo cual ya habríamos acabado esta prueba. Otra cosa que... Otro teorema interesante dentro de esta misma línea es que todo anillo autoinyectivo izquierdo y de arteniano derecho o arteniano izquierdo es arteniano derecho. Sí, es arteniano derecho. Entonces, otra vez, la prueba es algo similar a esta. Vamos a considerar la serie radical y vamos a llegar a que el anillo es semiprimario y que el anillo es neuteriano derecho. Entonces, sea R
autoinyectivo izquierdo y artiniano izquierdo. Bueno, entonces también sea J1 hasta J, J1, J2, etcétera. Cadena de ideales. Derechos de R. Entonces, como R es artiniano, R es semiprimario. Y además, como esta es una cadena ascendente de ideales derechos, entonces cuando apliquemos el operador I, esta va a ser cadena descendente de ideales izquierdos de R. Y como R es artiniano, izquierdo, esta cadena se estaciona, es decir, existe n en n, tal que IJN es igual a IJN más K para toda K en n. Y pues ya, como R es autoinyectivo, R es, pues se satisface de hecho que JN es igual a DIJN, que es igual a DIJN más K. Y entonces, y esto es igual a JN más K. ¿Y eso qué quiere decir? Que esta cadena se estaciona. Y como es cualquier cadena ascendente de A de los derechos, entonces tenemos que R es netériano. Y como es netériano y semiprimario, es artiniano de hecho. Justamente por el teorema de Hopkins-Levitsky. Y ya, eso se habría acabado esta prueba. Y ahorita vamos con el teorema importante para caracterizar a los QF anillos. Entonces el teorema viene así. Sea R anillo autoinyectivo izquierdo y arteniano, derecho,
Entonces, R es QF anillo. Entonces, lo que estamos diciendo es, con todos estos teoremas, es que basta pedir autoinyectivo por un lado y, en este caso, artiniano por un lado, aunque sean distintas los lados por donde se cumple la propiedad, bastan para que el anillo sea QF anillo. Entonces, pues para demostrarlo, pues primero vamos a agarrar, más bien, como R es artiniano. Entonces, R es semiprimario. Y así, R es semiartiniano por ambos lados. Ahora, como R es semiartiniano izquierdo y derecho, en particular es izquierdo, con lo que tenemos que R es cogenerador inyectivo de remote. Y entonces R es cache izquierdo. Entonces recordemos que... ¿Por qué? Porque recordemos que ser autoinyectivo izquierdo nos daba como equivalencia que R sea cache izquierdo, que sea cogenerador inyectivo de remote y una tercera condición que es la que vamos a ocupar. Entonces, I de J es igual a J para todo ideal izquierdo J de R. Y entonces lo que nos faltaría solamente ver es que R sea artiniano izquierdo y que se cumpla la otra propiedad. Sin embargo, la propiedad dual a esta ya se satisface porque R es autoinyectivo izquierdo. Entonces, DIJ es igual a J para todo J ideal derecho de R. Ahora, por último, como R es cache izquierdo y artiniano derecho, en particular neteriano derecho, no, perdón, sí, como R es artiniano derecho, entonces con uno, con la misma argumentación que habíamos hecho aquí, eh, solo que con el lado contrario, entendemos que R como R es cache izquierdo
y artiniano derecho. Entonces, R es neteriano izquierdo. Y como R es semiprimario y neteriano izquierdo, ya tenemos que R es artiniano izquierdo. Bueno, entonces sí, R es artiniano izquierdo y así R es cache izquierdo. Cache, perdón, QF anillo. Y ya, entonces, pues ese sería el teorema que nos dice qué condiciones son suficientes para que el anillo sea QF anillo. Y pues con los teoremas anteriores nos servían para ir debilitando las hipótesis. Por ejemplo, en este caso, todo anillo. Habíamos visto que los anillos neterianos, autoinyectivos, neterianos derechos, autoinyectivos izquierdos eran artinianos derechos. También habíamos visto que autoinyectivo izquierdo con artiniano derecho era artiniano izquierdo. Entonces también vamos a enunciar las otras debilitaciones, que es todo anillo autoinyectivo izquierdo y neteriano izquierdo es QF anillo. Y el otro teorema de debilitación es todo anillo autoinyectivo izquierdo que satisfaga condición ascendente de cadena en anuladores izquierdos es QF anillo. Todos estos teoremas pues ya, como han visto, se demuestran prácticamente de manera similar. De hecho, para probar, usamos este para probar este otro. Y este, en esencia, es ver que autoinyectivo izquierdo y neteriano izquierdo nos dan, sí, perdón, este no es a partir de este. Y este es a partir de anillos perfectos y a partir de esta teoría. Porque sí, hay un teorema para anillos perfectos que involucran toda esta parte de ser autoinyectivo. Em, pero entonces la importante es en este caso que tenemos que autoinyectivo izquierdo con, bueno, autoinyectivo y artiniano implican QF anillo, aunque estos sean de distintas, las propiedades se cumplan por distintos lados, por ejemplo, como habíamos visto aquí, autoinyectivo izquierdo y artiniano derecho. También aquí autoinyectivo derecho, artiniano izquierdo, por ejemplo. O pueden ser que sean dentro de la misma, del mismo lado. Y
también autoinyectivo con Eteriano y autoinyectivo con condición ascendente de cadena en anuladores. Entonces, este es el teorema principal, que basta con que se cumplan las dos propiedades por alguno de los lados, probablemente en diferentes lados. Se puede debilitar a este y este a su vez se puede debilitar en este. Entonces, en un video pasado habíamos dicho que los QF anillos eran aquellos cuya clase de módulos inyectivos coincidía con la clase de módulos proyectivos. En este caso, pues no va a ser la excepción y de hecho ese es el teorema con el que vamos a cerrar la sección. Sea R, QF anillo artiniano por ambos lados, sean por ambos lados, y M un R módulo. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes. La primera es que el módulo sea inyectivo. La segunda es que el módulo sea proyectivo. Y la tercera es que M sea isomorfo a una suma directa de módulos cíclicos donde los generadores puede ser infinita de hecho. Los generadores son idempotentes, es una familia de idempotentes primitivos. Idempotentes primitivos. Y entonces vamos a demostrarlo. Primero, uno implica... ¿Qué es? En primera, como R es atiniano por ambos lados, en particular es neteriano por la izquierda. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, como R es neteriano, M se descompone como suma directa de inyectivos indescindibles. Entonces, pues vamos a probar que los inyectivos indescindibles son exactamente estos.
¿vale? Más aún, como M se descompone como suma directa de inyectivos indescindibles y M es inyectivo, podemos suponer sin pérdida de generalidad que entonces M es indescindible. Entonces, como R es artiniano izquierdo, M contiene un submódulo simple. Entonces, sí, como R artiniano, M contiene un módulo simple S en R simple. Ok, y ya. Entonces, como M es indescindible e inyectivo, tenemos que M es la cápsula inyectiva de este simple. Y aparte, em, como R es cache, bueno, ahora como R es QF anillo y artiniano por ambos lados, entonces eso recordemos que era equivalente a ser autoinyectivo por ambos lados. Entonces, en particular va a ser cache izquierdo. Y como R es cache izquierdo, entonces S es isomorfo a un ideal minimal de... un ideal mínimo de R. De R. Y entonces tenemos eh, que la cápsula inyectiva de este simple es isomorfo a este cíclico donde E es idempotente primitivo. Con lo cual ya habríamos acabado 1 implica 3. Luego 3 implica 2 es fácil. ¿Por qué? Porque pues RI con esas hipótesis es proyectivo. Y suma directa de proyectivos es proyectivo. Y por último, 2 implica 1. Proyectivo implica inyectivo. Entonces, como R es autoinyectivo
izquierdo, en italiano izquierdo. Entonces, R es inyectivo y suma directa de inyectivos es inyectivo. Es decir, R a la X es inyectivo para todo X conjunto. Y pues ya con eso, ¿por qué? Porque como M es proyectivo, en particular M es sumando directo de un módulo libre de un RY con Y conjunto, pero como este es inyectivo y los módulos inyectivos son cerrados bajo sumandos directos, entonces M es inyectivo. Con lo cual habríamos acabado. Entonces, sí, este teorema justamente nos da una noción de lo que habíamos dicho en un video pasado, que en el cual los QF anillos, decíamos que los QF anillos o anillos QF son aquellos donde los inyectivos y los proyectivos coincidían. Entonces, pues aquí tenemos la condición de necesidad. Si un anillo es QF, entonces inyectivo sí solo si proyectivo. Entonces nos da razón de lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces, pues yo creo que ya sería todo por hoy. Y pues nos vemos. Bye.